Buenas noches, gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Estamos en Entre Semana. Muy buenas noches. Hoy vamos a hablar sobre la necesidad del hombre por conocer el universo, la astronomía de nuestros antepasados, influencia de los astros en la Tierra e investigaciones recientes. La curiosidad del hombre por conocer el universo nos remonta a tiempos ancestrales, en donde observar el cielo y las estrellas fue imprescindible para las antiguas civilizaciones. A través de la observación del cielo, las antiguas civilizaciones lograron comprender la complejidad del universo y predecir fenómenos como los eclipses de sol y de luna, y hasta crearon calendarios para la siembra que les permitió predecir las condiciones climatológicas. En el caso de nuestros ancestros, los mayas fueron expertos en la observación del cielo y del manejo de la astronomía. Con Galileo, el hombre pudo mirar por primera vez el cielo con un telescopio, aparato que evolucionó conforme a las distintas épocas. Ahora se construyen instrumentos monumentales y se hace de manera coordinada entre varios países, los cuales se ubican en puntos estratégicos para la observación del cielo. Y es que, pese a los avances de la astronomía, en el mundo moderno, ni con los telescopios más sofisticados el universo termina de ser explorado en su totalidad. Actualmente existe un consorcio conformado por astrónomos de todo el mundo que investigan a través de telescopios sofisticados instrumentos que están ubicados en países como Estados Unidos y Chile. Campeche es sede del encuentro de esos expertos que participan en el Congreso Internacional de Astronomía de la colaboración MANGA, sondeando galaxias cercanas en el Observatorio Apache Point, que organizó el Instituto de Astronomía de la Universidad Autónoma de México y que incluye a astrónomos de la NASA, quienes exponen lo último en cuanto a observaciones del universo. Al panel, gracias por estar con nosotros en Entre Semana. Doctor René Ortega, en Campeche se celebra un congreso de expertos sobre astronomía. Me llama la atención que es con colaboración con MANGA. ¿Qué es MANGA? Bueno, MANGA es una colaboración que pertenece a una colaboración más grande que se llama el Sloan Digital Sky Survey, o sea, el sondeo del cielo, el sondeo digital del cielo Sloan. Y MANGA es una parte de esta gran colaboración que estudia la evolución de las galaxias, su historia, su química y su dinámica a través de una técnica muy novedosa que nos permite observar las galaxias en sus diferentes partes, sus diferentes puntos, digamos. Se habla de que tenemos en Campeche 90 expertos. ¿De cuántos países? Pues son de diferentes países, al menos unos 10 países. Estados Unidos, China, Brasil, México, Alemania, de diferentes países. Ese intercambio de experiencias, ¿qué significa para México? Bueno, para nosotros como investigadores de la UNAM es muy enriquecedor para nutrir nuestro propio trabajo, compartir las experiencias que los demás investigadores tienen en su trabajo y que a nosotros nos ayudan a mejorar y enriquecer el nuestro. Nos señalan sondeando galaxias cercanas en el observatorio Apache Point. Sí, el observatorio Apache Point está en Estados Unidos. Este observatorio está dedicado completamente a este gran sondeo digital del cielo que es el sondeo Sloan. A partir de las observaciones que se hacen en este observatorio, en este telescopio, nosotros que podemos hacer nuestra investigación con las galaxias. Ese intercambio de experiencias es cada año. Cada año se realiza desde que comenzó la colaboración MANGA hace algunos 4 años, 5 años, una cosa así, y se va realizando en diferentes lugares del mundo cada año. ¿Qué avances se tienen? Y le pregunto a Héctor Ibarra Medel. Avances. Cada año hay un intercambio de ideas, los avances que cada quien ha observado en su ámbito de acción. Por ejemplo, México presenta, por ejemplo, si hay investigadores de diversos países, cada país me imagino que participa señalando esto es lo que hemos avanzado. Bueno, es que hay de hecho varios campos en el estudio. En este caso, la ventaja que nosotros tenemos al acceso de los datos de MANGA es que tenemos nosotros, es como si tú vieras una galaxia que es como la nuestra, la Vía Láctea,
verla y desglosarla en lo que sería una especie de tomografía. Y podemos entonces inferir varias propiedades que tienen estas galaxias. Podemos saber su evolución, su composición, su futuro y su pasado. Entonces, dependiendo de la especialización de cada astrónomo, podemos saber, por ejemplo, cómo esta galaxia evolucionó, cómo esta galaxia se formó de una determinada forma, cómo es que esta galaxia, por ejemplo, terminó de una determinada forma, por qué se formaron las galaxias. Inclusive se puede inferir, usando estos datos, probar ciertos modelos o modelos matemáticos en el que te dicen, por ejemplo, modelos de la formación estelar de las galaxias, o modelos de la formación en masa, o modelos dinámicos, por ejemplo, para poder determinar si estas galaxias tienen o no tienen materia oscura, cómo están distribuidas. Entonces, en realidad, podemos determinar un espectro completo de información desde la dinámica de la evolución de las galaxias, el origen del universo, cómo estas galaxias formaron y por qué están en el día de hoy. Y, por ejemplo, ¿por qué vemos las galaxias tal y como las estamos viendo? ¿Por qué las estrellas son de determinados colores? ¿Por qué las estrellas son de determinadas formas? Si estas galaxias tienen agujeros negros, si estas galaxias existen, o sea, los agujeros negros existen entre las galaxias. Y bueno, con contestar, por ejemplo, las preguntas más fundamentales, ¿no? Por ejemplo, ¿de dónde salieron las galaxias y hacia qué futuro van a terminar? La Hay pregunta que te planteas, resuélvela, dinos, esos puntos negros, ¿qué significan? Los agujeros El negros. color de las estrellas. Sí. Bueno, esta también es una pregunta interesante. El color de las estrellas, ¿qué significan? Para los astrónomos significa exactamente qué tipo de estrellas son, qué evolución tuvieron, qué tanta masa quiere decir la cantidad de materia que tienen estas estrellas, y bueno, qué tipo de estrellas son. Las estrellas pueden tener diferentes colores, desde el rojo hasta el azul. Las estrellas de color azul significan estrellas masivas, supergigantes, son las estrellas más gordas que pueden existir en el universo, pero también significan que son las estrellas que piden menos tiempo. ¿Por qué? Porque al ser muy gordas consumen mucho su material y mueren muy temprano. Pero las estrellas rojas, que son las más chiquitas, las que casi nadie... hay un montón de estas estrellas y como son muy chiquitas producen muy poca energía y entonces pueden durar mucho tiempo. Entonces, a los astrónomos les interesa este tipo de saber este tipo de cosas porque si tú observas una galaxia con estrellas muy rojas, significa que esta galaxia ha vivido por mucho tiempo, mientras que si observas una galaxia con estrellas azules, quiere decir que tiene al menos poblaciones jóvenes y entonces quiere decir que está más o menos en una etapa reciente que está formando estrellas. Quiere ¿Ya decir que es cuántos joven. años se puede decir que es la vida de una estrella? Depende mucho del tipo de las estrellas. Las estrellas pueden durar inclusive, dependiendo de los modelos que tú estás manejando, pueden durar toda la vida del universo o inclusive unos cuantos millones de años. ¿Pero por el color se distingue la edad que pudiera tener? Sí, se puede determinar. Y hablando de las galaxias, ¿de cuántas galaxias? ¿Hay un número de galaxias determinadas en el No universo? hay un número determinado de galaxias porque el universo es Inmenso. es inmenso. Se puede decir que tiene una extensión infinita, pero en realidad el universo es finito, pero tiene una extensión infinita al decir que no existen bordes. Es como imaginar, por ejemplo, una pelota. En una pelota, la pelota es finita, tú la puedes tocar, tiene un volumen determinado, tiene un tamaño determinado, pero en la superficie no hay un borde. Si tú te vas en la superficie de esta pelota, nunca vas a encontrar el límite de donde termina la superficie de la pelota. Es lo mismo con el universo. Si tú te viajas en un punto, en una dirección determinada, infinitamente, tarde o temprano vas a regresar al mismo punto. Es una especie de analogía. El universo en realidad es como una especie de esfera, pero esta superficie es una especie de superficie tridimensional. Y en el universo en realidad tiene una componente cuatridimensional, se puede decir, en el que la componente extra es el tiempo. ¿Y la galaxia de donde pertenece el planeta Tierra y los otros planetas, pertenece a un conjunto de galaxias? ¿O? Sí, de hecho es un conjunto de galaxias que se conoce como el grupo local. La galaxia es una de las... el grupo local está compuesto por dos galaxias masivas, que es la galaxia de Andrómeda y la Vía Láctea. Esas son galaxias tipo espiral que tienen, por su nombre se caracterizan porque tienen brazos en forma de espiral, tienen una especie de disco que es plano, la distribución de las estrellas es una especie de como si fuera un plato. Hay galaxias de todos tipos, pueden existir galaxias de tipo esferoide como una pelota, galaxias de tipo de disco como si fueran un plato, o inclusive galaxias amorfas, que según las teorías pueden ser desde galaxias que hayan chocado, que hayan interactuado, o que simplemente se hayan formado de esa forma. Hay preguntas que inclusive llevan a la fenomenología religiosa, a pensar en la existencia de ese superior, o decir, esto no existe. Sí. Uno es cómo se formaron los planetas. Sí.
¿cuántos planetas hay? Y todavía no llegamos, pese a que hay telescopios con alcances inimaginables, ya incluso en Estados Unidos y Chile es donde tenemos esos telescopios. Otro que le preocupa al hombre, ¿cómo nace? Y ahí el comentario siempre dice, bueno, ¿qué es primero? ¿El huevo o la gallina? Ok. Y el comentario en sí, el hombre nace, sí, pero necesita que alguien lo cuide, que alguien lo amamante. ¿Cuál es la explicación que aquí podríamos darnos? Bueno, aquí en el concepto religioso también, bueno, te hago una pregunta a ti. ¿Qué significa o cuál es el concepto principal de la religión? ¿En qué se basa la religión? Bueno, la religión en la duda. Ajá. O sea, algo que no puedo explicarme. Por eso creo en un ser superior. La religión se basa en la fe. En la fe es irrazonable. No, la fe es la creencia de una persona. O sea, en realidad, la religión te dice la forma en que tú puedes interpretar tu espiritualidad. Pero entonces eso no interpone o no pone un límite en tu creencia desde el punto de vista científico. La fe se basa o la religión se basa simplemente en la forma en que como persona interpreta cómo puede manejar su espíritu y cómo puede creer, por ejemplo, llevar su moralidad. La ciencia se basa en el método científico, se basa en pruebas sólidas, se basa en demostración y en comprobación. Son conceptos completamente diferentes y por lo tanto principios completamente diferentes. Entonces tú no puedes mezclar ambas. Tú no puedes demostrar una a partir de la otra o contradecir una a partir de la otra. ¿Tenemos alguna teoría que nos explique el inicio del universo? ¿Sí? Es el choque, Sí, el Big Bang. el Big Bang. Todavía prevalece, no hay Claro algo que más sí. avanzado que nos diga esto no fue así, fue un choque. No es un choque. No es- Una El Big Bang o gran explosión, digamos en La español, gran explosión. no es un choque, es digamos, una expansión muy rápida del universo como tal. No es que se expanda solamente la materia que contiene el universo, es que se expande el universo mismo. Es decir, el lugar en donde está contenida esa materia se expandió muy rápidamente. Eso es lo que es el Big Bang y tenemos evidencias que nos ayudan a decir que eso es lo que realmente pasó. Pero todavía sigue en teoría. Sí, No, a ver, creo que a mí me gustaría definir el concepto de teoría, porque nosotros interpretamos en el idioma la palabra teoría, en el idioma coloquial, como si fuera algo que no está La comprobado. presunción de que todavía no tenemos probanza que pueda acreditarlo. Pero en realidad, en términos científicos, una teoría es algo que está construido con evidencias, con modelos matemáticos sólidos y con modelos físicos sólidos y que puedes justamente probar con estas evidencias. Entonces, una teoría es algo que está bien construido, bien cimentado y que te ayuda a describir otros fenómenos que tú observas. Entonces, no es algo que no esté probado, al revés, es algo que tiene evidencias que lo soportan. Eso es una teoría desde el punto de vista científico. El Big Bang es una teoría no porque no esté probado, al revés, sino porque tiene evidencias sólidas que lo soportan. Aquello que no está todavía probado, pero que se tiene un modelo para poder describir un fenómeno natural, se llama hipótesis. Entonces, no hay teoría, ya es un hecho prácticamente comprobado, tenemos los elementos para señalar. No se Así. tiene porque no podemos viajar en el tiempo y ver exactamente qué es ¿qué lo que ocurrió? pasó. Sí, exactamente. De hecho, existe un periodo de tiempo que se llama periodo de tiempo Planck, en el que el universo estaba tan chico que las leyes de la gravitación y las leyes de la mecánica cuántica estaban fusionadas. Entonces, hasta el momento no existe teoría física actual para poder describir ese momento del tiempo, ese primer instante de la creación del universo. Están ahorita fabricando una especie de teoría más avanzada en el que va a mezclar la teoría cuántica con la teoría de la gravitación, pero todavía no se ha logrado hacer eso. Einstein trató de hacerlo, pero murió en el intento. Bueno, murió primero antes de terminar la teoría. Hasta el momento no se sabe. Se queda en hipótesis en ese caso. No, cualquier cosa entra dentro del espacio de especulación porque todavía no existe una ley de la Así naturaleza es. para describir Sí, así es. algún fenómeno dentro de ese periodo de tiempo. Si me permiten, hacemos una pausa. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros en Entre Semana. Antropólogo, ¿cuál es la visión del área que maneja acerca de lo que venimos tratando?
Bueno, para nosotros desde esta parte del conocimiento, pues se enfoca a las causas o motivos que motivaron a las antiguas culturas a observar el cielo. Ya se ha dicho aquí que, bueno, una primer necesidad es explicar qué está allá afuera, ¿no? Que es el principio, yo diría, que de la ciencia, aunque es la parte espiritual, es buscar una explicación de por qué sale el sol, por qué está la luna, por qué giran los planetas. En un segundo momento, todas estas culturas pues empiezan a desarrollar la parte, digamos, más científica en términos de concebir calendarios. Y la luna es el motivo principal de su observación. Porque, bueno, la luna te da toda una serie de elementos predictivos, como por ejemplo los nacimientos, por ejemplo las mareas, que la gente lo observaba. Antes la gente estaba muy vinculada al medio y empieza a generarse los calendarios, el calendario lunar, ¿no? Los mayas desarrollan este calendario que después pues va a ser parte de lo que se va a conocer como el Jahab o el calendario sideral de los 365 días, como otras culturas dividen el cielo. Al buscar esta explicación, empiezan ellos, por un lado, a hacer un análisis sistemático de lo que están viendo, de lo que ven todos los días, y por otro lado, la parte ideológica, buscar una explicación, ¿no? Y también ahí se habla de una serie de inicios, así como en la parte occidental tenemos pues el Génesis, también los mayas, por ejemplo, hablan de Huracán, el primer rayo o primer dios con pie de rayo, y justamente también se habla de una explosión con la que se inicia el nacimiento del universo, ¿no? Ellos, bueno, también a partir de esto generan toda una serie de hipótesis, pero también de tipo religioso. Y aquí vale la pena también señalar que pues todas las culturas utilizamos la metáfora, ¿no? Por ejemplo, yo los oigo hablar a ustedes y a los grandes científicos y es la élite de la parte occidental la que tienen ese conocimiento, pero al pueblo pues se le sigue manejando con el Génesis, el Big Bang y el Génesis, ¿no? La metáfora es para que el pueblo no se intranquilice, ¿no? La otra situación es de que esto no nada más es una cuestión de tipo científico por conocer más, sino también es una cuestión de poder. El que tiene conocimiento tiene poder, y lo estamos viendo con la gente que ya está a punto de llegar a Marte, ¿no? Se supone que en 30 años ya va a haber una gente que va a llegar a Marte, pero se habla ya, por ejemplo, también de la minería, que ya no va a ser en la Tierra, sino que ya se van a traer productos del espacio. Ya y eso es poder, esa es economía. Sí. Y nosotros estamos atrasados totalmente en ese aspecto, ¿no? No tenemos una instancia espacial que llegue a los niveles de los que están hablando, ¿no? Y todo dependemos de que nos den tantito chance de ver qué están haciendo, pero realmente los que tienen esto, igual en la época prehispánica, los mayas, por ejemplo, pudieron predecir, en el Códice Dresden hablan de 69 eclipses, de los cuales nada más se vieron acá en la península 18. Pero ellos sabían que iban a ver esos y los tienen registrados. O sea, no es de que, a ver, la parte abstracta, la parte metafórica, lo explicaban al pueblo con Huracán, la explosión, los dioses. Pero la parte, la élite, sí que manejaba esto, y eso era poder, porque si se paraba el gobernante y decía, hay que construir porque mi padre celestial está muy molesto y nos va a quitar la luz, se va a comer el sol, la luna al sol en tal fecha. Hay una cuestión con lo que plantea. El científico es egoísta porque dice al pueblo lo mantenemos así con esta tendencia, con esta teoría o con esta hipótesis. No, yo pienso que los políticos en todas las épocas son los egoístas porque son los que manejan a la ciencia. Doctor.
René. Me parece que los científicos no solo no somos egoístas, al revés. Creo que la mayoría de nosotros tenemos claro que es parte de nuestro trabajo y parte de nuestra labor compartir todo lo que nosotros hacemos como investigación con todo el mundo, con la sociedad en general. Y es una de las razones por las que estamos hoy aquí, porque queremos platicar y queremos conversar y queremos compartir todas las cosas que nosotros hacemos con todo el mundo. No solo hacemos eso, hacemos una gran cantidad de actividades, a lo que nosotros lo llamamos normalmente divulgación. Es eso, es compartir con todos lo que nosotros sabemos. Eso no solo no me parece egoísta, me parece la actitud contraria. ¿Sí? Para nosotros, nosotros no creemos que deba ser una actividad de élites, al revés. Me parece que la ciencia es una actividad que se va volviendo cada vez más democrática y que es necesario que se vuelva cada vez más democrática. Yo estoy de acuerdo con el maestro aquí, en donde nos dice que los egoístas son los políticos porque son los que quieren mantener el poder. Yo estoy de acuerdo con eso. Fue una provocación. ¿Es el político o es la política? Diferenciemos una cuestión. El poder. No, la política es buena porque es El una político forma es el de malo. organizarse para avanzar, pero los políticos son, por ejemplo, la bomba de Hiroshima, con un conocimiento que debería de haber adelantado a la humanidad en muchos sentidos. Pues ya ve lo que sucedió, los políticos, ¿qué hicieron con ese conocimiento? Y Einstein, bueno, pues él no lo hizo con ese afán, pero pues sí puso tanto peque el que mata. También ahí tenemos parte de culpa, ¿no? No hay que también decir que no, pero tanto peca, ¿qué dice el que? El que mata a la vaca, como el que le jala la pata. ¿No? Y en este caso uno sabe, cuando está trabajando para estos organismos, hasta dónde se puede llegar, ¿no? Hasta dónde puede haber. Entonces, si hay frenos. O sea, tenemos una política. Pues es de ética. El freno para los científicos es la ética, ¿no? Sí. Pero no La solo moral, en el sentido, no católico, sino La la ética. moral, sí, de qué es un científico y para quién sirve, para quién debería ser la ciencia, ¿no? Pero yo creo que también hay un freno económico y ese sí viene a partir de la política, porque para hacer ciencia y para hacer exploración espacial, ahorita estaba comentando que nuestra Agencia Espacial Mexicana no tiene ni de chiste el nivel que tienen otras agencias espaciales, pero para poder hacer eso se requiere una gran cantidad de dinero y el que aporta el dinero en el caso de la Agencia Espacial es una agencia gubernamental. El dinero viene del dinero público. Es necesaria la inversión del dinero público, también el dinero privado, pero es necesario que el dinero público se ponga las pilas. Ese sí es un asunto de política. ¿Me permites una intervención? Me parece, tal vez me salga un poco del tema, pero me parece fundamental lo que está diciendo aquí el doctor. Se rumora que cuando Estados Unidos reconoce a Carranza en los tratados de Bucareli, hay pláticas aparte, los tratados secretos de Bucareli. Y una de las partes fundamentales de esto es impedir a México el desarrollo de la ciencia. Y lo vemos que dura hasta la fecha. Bueno, Y esto no nada más es económico, sino también que nos tienen agarrados. Intereses. Intereses a nivel... es ¿Y que por dónde nos tienen a una agarrados? ¿De dónde nos tienen agarrados? Pues, De la política. Si hay limitaciones, sí, con eso son aunque, bueno, Claro. el ingeniero Camarena, el inventor de la televisión, De la televisión a color. si usted ve los programas norteamericanos, no le dan ningún crédito, se lo dan a Tomás Alva Edison, que era de Chihuahua, ahora resulta que nació en no sé dónde, de Wisconsin o algo así, ¿no? que es gringo. Y todos los inventos se los llevan, nuestra materia gris, al rato estos muchachos ya no los va a ver aquí, los va a ver en Japón, los va a ver en la NASA, los va a ver... Y bueno, yo creo que La fuga eso de también cerebros. Bueno, don es René, parte de la pero están pensando en política. emigrar y dejar Se las van a llevar. Yo ya emigré una vez, ya estuve un año fuera de México y, ¿Pero qué y ocurre? regresé. Esto porque no hay el pago adecuado para el científico. no es de que haya el pago adecuado, es que no hay El plazas. equipo, Plazas. plazas. No hay plazas, No hay- Y no hay pago adecuado. No, sí hay pago No, adecuado, pero no pero hay para muy plazas. poca gente. Hay poco número de plazas. Así Son muy es. seleccionados esas personas. La problemática del país es esta. Muchos emigran porque no tienen la posibilidad de una plaza. Ajá. Y hay una problemática todavía más grave. Aquel que se prepara con un nivel alto, es muy difícil que alcance la posición, si no es que cuenta con un padrino, así sea científico.
¿Estoy bien o me Pero regreso? además no hay en dónde se desarrolle, no tenemos no hay espacio. laboratorios, no tenemos... No hay área de trabajo. Aquí sí quisiera hacer una aclaración. ¿Sabes cuántos observatorios hay en México? Hay 3 observatorios de nivel internacional. Existe uno en Puebla que se llama el GTM. Ya he estado ahí. Es Es muy impresionante. Es un Eres radiotelescopio, gringo observa en una diferente longitud de gringo. onda, pero mide 50 metros y es uno de los más grandes y más técnicamente más capacitados que existen a nivel mundial. Y luego existen otros dos observatorios en México también, que se llama el observatorio que es parte de la UNAM, el Observatorio Nacional Astronómico, que está en San Pedro Mártir, y existe otro que es del parte del Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica, que también es parte de la que está construyendo el telescopio GTM, que este se encuentra en Cananea, Sonora. Ahora, el observatorio de la UNAM, el San Pedro Mártir, compitió para que se construyera el gran telescopio que se iba a construir originalmente en Hawái, pero que por cuestiones políticas no se iba a construir ahí, sino se iba a construir al final en otro lugar. Se compitió en este lugar, pero al final se terminó seleccionando Hawái de nuevo y ahí se va a construir. Pero es uno de el observatorio que está en la UNAM, el observatorio que está en Ensenada, en San Pedro Mártir, es un sitio perfecto para el desarrollo tecnológico en México. Y de hecho está desde 1970 y se está desarrollando. Entonces sí, si hay la estructura, si existe la infraestructura en México, el problema es de que no existen las plazas. O sea, no hay interés por, sí por hay la interés. astronomía No hay dinero. de los gobiernos, por ejemplo, Pero no hay de dinero, fomentar no hay y de dinero para invertirle, generar más plazas. o de invertirle realmente a la ciencia, ¿no? Sí se invierte, de Impulse, hecho. más bien que impulse. Pero Da falta recursos para impulsar Impulsarla. esa También inquietud. es que la ciencia y la astronomía es muy cara. Claro. Sí, Y él- pero a ver, discúlpame, no es tan cara comparado con otro montón de gastos que se hacen. Campañas políticas, por ejemplo, si en el país invertimos en ciencia el 0.40 y pico del Producto Interno Bruto, 0.40 y poco del Producto Interno Bruto anual, es muy poco, muy poco. Somos el país de la OCDE que menos invierte menos en ciencia y tecnología. Y si tú ves la relación, hay una correlación directa entre la inversión en ciencia y tecnología y el desarrollo económico. Los países que más invierten son los que están más desarrollados económicamente. Entonces, ¿es cara? No, bueno, sí, es cara, pero nos cuesta muchísimo más caro otro montón de cosas en este país que no están redituando en nada. Sí, pero Entonces, realmente, a mí me parece que la inversión de ciencia y tecnología en este país no es nula, no es cero, pero es muy baja. Es muy lenta, de poco interés de las autoridades, de los gobiernos. Yo pienso que nos ha costado trabajo a los científicos llegarle a los tomadores de decisiones, particularmente a los legisladores, que son los que que hacen el reparten el presupuesto. Así es, los que reparten Si me el permiten, dinero. hacemos una pausa. Sí. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros en Entre Semana. Nehemías, ¿cómo contribuye la astronomía al avance de ese pueblo maya? Pues en primer lugar yo he observado dentro de pues la poca investigación que tenemos oportunidad de hacer, todo esto que están comentando aquí en cuanto al aspecto astronómico, pues los mayas lo tenían muy bien controlado. En primer lugar, los indicios que aparecen en las construcciones mayas, en Tikal, por ejemplo, en Xultún, que son lugares donde se ha apreciado más las cuestiones astronómicas, en Chichén Itzá inclusive, vamos a observar que los mayas en cada lugar donde estaban establecidos, pues tenían un centro astronómico. Para ellos lo primordial era el contacto hombre, naturaleza y espacio. Es donde actualmente decimos, ¿y nosotros qué? En nuestra actualidad, ¿qué es realmente lo que estamos haciendo? Yo siempre he dicho, si el hombre, si los investigadores, si la NASA inclusive,
se hubiera preocupado más por por hacer estudios sobre el Sol y no ir a la Luna, en este momento estuviéramos en otro lado. ¿Por qué? Porque pues nos dedicamos a destruir lo que tenemos aquí abajo, ¿sí? Y descuidamos la protección de lo que se construyó, como decía, de lo que hizo el Big Bang, ¿no? Claro, que pues tiene mucho que investigarse todavía. Entonces, Los mayas en el aspecto astronómico, tenían un control absoluto en el espacio sobre los planetas. Tenían conocimiento, harto conocimiento sobre los planetas, principalmente con Venus. La relación inmediata de los mayas era con Venus, porque creían que Venus tenía influencia sobre la Tierra. ¿Sí? Tuvieron conocimiento de Mercurio, de Venus, de Marte, de Júpiter. Es más, ellos tuvieron inclusive el periodo de traslación de esos planetas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo hicieron? ¿Qué telescopios utilizaron? ¿Qué instrumentos de los actuales que tenemos, computadoras, que nos maravillan en la actualidad? Los mayas no tuvieron eso. Sin embargo, nos dejaron un legado de conocimientos. Por ejemplo, estaba observando que la astronomía dentro del pueblo maya aparece 3.400 años antes de Cristo, de acuerdo a los últimos descubrimientos. ¿Sí? Ellos observaban en forma directa los movimientos de los planetas. Ahí los observaban y los registraban. Afortunadamente se conserva lo que decimos el Códice de Dresde, donde están registrados los conocimientos astronómicos de los mayas. Y eso ha despertado un interés a nivel mundial para introducirse más en el campo de los conocimientos mayas. ¿Cómo lo hicieron ellos? Ese control absoluto que tuvieron, no solamente para la relación del espacio con la Tierra, sino los efectos que podían traer para la vida. Los movimientos de los planetas para los mayas era muy importante, porque de ahí dependía también los cultivos en la Tierra. A tal movimiento de los planetas decían, este año no nos va a dar la producción. Este año, así como dice un pasaje bíblico, de que 7 años de escasez y 7, los mayas sabían eso. Sabían en qué año podían cultivar mucho y sabían en qué año podían cultivar poco. Antropólogo, pero lo que señala aquí Nehemías, ¿es cierto eso de que 7 años nos iba bien y 7 años nos iba mal? Ellos conocían el fenómeno astronómico de manera muy importante. Vemos inclusive los sitios que señala. Bueno, habla él que antes de ir viajar a la Luna debió haber mayor interés en la cuestión del Sol. Y ha habido algunas circunstancias, o algunos investigadores señalan eso. ¿Creen ustedes que hay un error, que debió haberse dado mayor importancia al estudio del astro rey, en contrario censo al de la Luna? Pues mire, yo ahí creo que no necesariamente tendría que centrarse en la búsqueda de lo que es el universo, ¿no? Como se explicaba al principio, es una cuestión ya también espiritual de toda la humanidad, de saber quiénes somos, qué nos rodea, de dónde venimos. Y me parece muy válido el hecho de que se investigue, ¿no? No solamente en el Sol, que sí hay que darle más importancia, es cierto, un poquito más, sobre todo, pero yo viéndolo desde el punto de vista de la energía solar que nos puede ayudar en estos momentos, ¿no? Yo lo enfocaría por esa parte, pero en la otra, sí, a mí sí me parece que es muy importante seguir sondeando el universo, y sobre todo porque también pues se prevé que en algún momento pueda existir alguna cuestión de
pues que se requiera, ¿no? Que la humanidad empiece a buscar por otro lado, así como están las cosas, de buscar otras posibilidades, ¿no? Ahora, volviendo un poco a lo que comentaba aquí el señor en relación a los conocimientos mayas, efectivamente ellos en el Códice de Dresden, en el Tro Cortesiano también, marcan ciclos de 5 años. Y ellos, su base científica, filosófica, era lo cíclico. Ellos aprendieron a ver que todo funcionaba con ciclos. La luna, Venus, Júpiter, ellos veían que esto se repetía y los mismos fenómenos en la Tierra iban apareciendo, y entonces en estos códices ellos registran ciclos de 5 años y no todos los años son iguales. Los años cambian, pero vuelven nuevamente. Es un ciclo. Y digo que los cambios que se suscitan a veces, por ejemplo, los aztecas hablaban de esto también y tenían el año conejo, que era un año que podría ser muy malo para la agricultura, el año caza, que era un año muy bueno para determinados cultivos. O sea que a partir de esta visión cíclica de las cosas, ellos fueron haciendo registros que duraron siglos, no fue de un día para otro, duraron siglos, en donde ellos estuvieron haciendo estos registros y se dieron cuenta que había mucha probabilidad de que ¿Coincidencias? se sucediera en el año, en el 5.º año, después de este ciclo, que se volvió a repetir ciertas condiciones que eran favorables para determinadas actividades. O sea, eso es algo que hasta ha llegado hasta nosotros cuando decimos las famosas cabañuelas, ¿no? Que los campesinos sabían qué era lo que iba a pasar este año. Ahorita ya con todo lo que se ha trastocado el medio ambiente, ya las famosas cabañuelas, antes si recuerdan los abuelos contaban al principio de año y cómo si iba a 40 llover, días. sí, y teníamos un conocimiento, pero ahorita ya con todo lo que ha pasado, ya es O imposible. sea, por la nada más cuestión que- del cambio climático. Por la Así cuestión del es. cambio- Nada más Ahora- que las cabañuelas no son mayas. No, ya sé que bueno, no, es la pero, cuestión pero del es tiempo. un poco haciendo esa referencia. Ahora, de lo otro, a mí me sorprende mucho, estuvimos hace poco con lo de los muertos y acá se utiliza mucho de los altares y todo eso, y muchos de los conocimientos, entre comillas, astronómicos o referencias de este tipo que van muy ligadas a la religión, aparecen, ¿no? Por ejemplo, están las 5 jícaras, que son los 5 puntos del universo, ¿no? Ya le preguntas a la gente y algunos sí saben, te dicen, ¿por qué le pones 5 jícaras? Ah, bueno, porque son norte, sur, este y el centro, ¿no? Que viene desde la época prehispánica. Sí. Y así vas preguntando de por ejemplo, hay 7 cúmulos de tortillas con 13 cada uno, ¿no? Y si tú multiplicas también da coincide con algunos calendarios, ¿no? Lunar, por ejemplo. O sea que ahí algunas de las gentes que todavía lo practican, te lo dicen, pero ya la gran mayoría ya lo hace. ¿Por qué lo hace? Es que mi abuelito así lo hacía y yo Como cuestión lo de hago así tradición. por tradición, pero se siguen manejando toda una serie de conocimientos que se reflejan hasta la fecha en el pueblo maya y que es una de las fortalezas. A mí me parece que es muy, muy importante seguir guardando estas tradiciones y sobre todo que empezar a darle más a conocer, a divulgar, como dicen, todo esto para que la gente esté consciente de que es una tradición milenaria, que somos, a diferencia de otros pueblos, aquí tenemos más de 3.000 años de cultura y si consideramos desde la cultura madre los olmecas, pues nos vamos todavía mucho más allá, ¿no? Mientras que otros, bueno, los vaqueros del norte ni cultura tienen, ¿no? Sí, yo estoy cierto, por ejemplo. Y nos que- sentimos que- orgullosos, bueno, perdón, nada más, y nos ven como el rabillo del ojo, y nosotros nos dejamos. ¿Qué caray? Lo Profesor. lo que decía aquí René, que sí hay aportación, o sea, sí hay intervención del investigador. Lo que no hay es el recurso, no hay el apoyo económico para que se pueda penetrar más en el aspecto social. No es suficiente. No es suficiente. Por ahí vamos. Pues sí, aquí yo creo que ya hay un investigador en cuestiones de educación que dice que Chomsky, él habla de que la educación que tenemos en nuestros pueblos no es casual, que es parte del sistema.
Y si nosotros vemos, somos unos privilegiados los que tenemos el chance de llegar a la universidad y unos recontra más privilegiados los que llegan al nivel del doctorado, ¿no? Pero vayan ustedes a las primarias. La prueba que nos hizo la UNESCO en nuestros niños de las primarias es que leemos para leer la nota roja o para saber lo que dice cómo operar la máquina, pero no entendemos, no. Y esta educación es a propósito porque un pueblo con la riqueza que tiene México deberíamos ser una potencia económica. Tenemos petróleo, tenemos madera, tenemos miel, bueno, es una cantidad de recursos, uranio, petróleo, pero un pueblo que no tiene conocimiento es mejor, es más fácil de dominar, es más fácil de... Por eso no hay o sea, apresuramos la mejoría Sí. intelectual de los muchachos Así es, ¿para qué? ¿Para qué? para seguir sojuzgados. Si me permiten, hacemos una pausa, regresamos. Gracias por continuar con nosotros en Entre Semana y en este último segmento. ¿Cuál es el papel del astrónomo dentro de la sociedad? Más bien, el deber del astrónomo dentro de la sociedad es divulgar la ciencia. El conocimiento que ha adquirido es su deber repartirlo de nuevo a la sociedad. La sociedad, en cierto modo, está pagando la educación y los proyectos que está haciendo el científico. Entonces, es su obligación moral devolver a la sociedad este conocimiento que adquirió. Pero tiene los medios, tiene las herramientas, hay la comunicación con los comunicadores principalmente para que los conocimientos de que ustedes disponen se proyecten más allá del sitio en el que ustedes están. Sí, de hecho, existen varias personas que se dedican específicamente a la divulgación de la ciencia, como por ejemplo está Julieta Fierro, en la parte de la UNAM, está por ejemplo las organizaciones civiles, que son las organizaciones de astrónomos aficionados, o por ejemplo eventos que se han decidido, como por ejemplo el más reciente, que es la Noche de Estrellas. La Noche de Estrellas es un evento que se da a nivel nacional en el que se trata de acercar a las personas al cielo y explicarles exactamente qué es la astronomía, para qué sirve y en qué beneficios, por ejemplo, qué son las estrellas, qué son el sol, todas las dudas que las personas normales, bueno, que todas las personas pueden tener acerca del cielo. ¿Y hay interés del muchacho, de la sociedad? Hay mucho interés. Un gran interés. Yo pienso, en mi experiencia haciendo este tipo de actividades como las que describe Héctor, el interés social en realidad es muy grande. La astronomía es una ciencia hasta cierto punto muy fácil de divulgar. Todos nos hacemos la pregunta, y como ya lo mencionaban hace rato, todos nos hacemos la pregunta de dónde venimos, a dónde vamos. Y es una pregunta que la astronomía responde de manera directa. Entonces, en realidad hay un gran interés, en particular por la astronomía, y la puerta de entrada a divulgar la ciencia en general es la astronomía. La astronomía sirve como portal, digamos, a través del cual nosotros podemos hablar de ciencia con la gente, con los jóvenes, con los niños, con las familias. En realidad hay mucho interés. Yo pienso, agregando lo que decía Héctor hace rato, sí hay digamos, contacto con los comunicadores, sí hay medios para divulgar, pero yo pienso que hasta cierto punto están un poco concentrados. Yo hice mi posgrado en Guanajuato, y en Guanajuato no tenemos una persona que se dedica a la divulgación de la ciencia exclusivamente, como hay varias en la UNAM, por ejemplo, ¿sí? Entonces, yo pienso que hay que meternos en la cabeza, particularmente, por ejemplo, en las universidades públicas estatales, en las universidades tecnológicas, en los institutos tecnológicos, en los institutos estatales, por ejemplo, el Instituto de la Cultura, todas estas cosas. Hay que meternos en la cabeza que es necesario que haya personas que tengan un conocimiento científico, pero que se dediquen a divulgar la ciencia, particularmente la astronomía, porque yo insisto que es una puerta de entrada a las demás ciencias como divulgadores, como divulgación de la ciencia. Y también creo que algo que tenemos que meternos en la cabeza es que hacer divulgación cuesta. No solo hacer ciencia cuesta, también cuesta hacer divulgación de la ciencia. Todo este proceso que describimos de actividades con las personas, o el proceso que yo mencionaba hace rato de democratización de la ciencia, es algo que cuesta. Y en muchas ocasiones
si los recursos para la ciencia en este país son cortos, los recursos para la divulgación son más cortos. Entonces creo que tenemos que incluir a la divulgación como parte de las cosas a las que les tenemos que asignar los recursos necesarios, ¿no? El desarrollo de la ciencia depende de que haya suficientes personas interesadas en hacerla. Y para que haya personas interesadas en hacerla hay que divulgarlo y hay que hablar de astronomía y de ciencia con todo el mundo, ¿no? Con la gente también. ¿Qué es lo recomendable para superar este atraso? Pues yo creo que en principio, y a reserva de lo que los demás miembros del panel quieran comentar, yo creo que en principio es, por un lado es hacer divulgación con los tomadores de decisiones, que son los que, como decíamos hace rato, reparten el pastel. El gobernante o los gobernantes o los poderes. Particularmente con los legisladores, que son los que asignan presupuestos. Creo que ellos son los primeros a los que nosotros tendríamos que compartirles lo que hacemos como científicos. Sí, la preocupación de ustedes, para proyectarse. Para que ellos entiendan que es necesario asignar recursos a la ciencia, pero también asignar recursos a la divulgación de la ciencia. Creo que esa es la primera parte de la estrategia. No sé cómo lo ven los demás. Bueno, es eso. O sea, primero se necesita financiamiento. Tienes que ir a lugares muy lejanos y tratar de explicarle cuestiones o ideas muy complejas de una forma muy básica a personas que apenas están entrando a estas cuestiones de la ciencia, ¿no? Y también la idea es tratar de que se interesen y que les llame la atención. Entonces es algo complicado, pero no es imposible. Se requiere dinero, se requiere apoyo, eso es cierto. Se requiere mover a lugares, por ejemplo, a la mitad de la Sierra Tarahumara para explicarle cómo funcionan las estrellas. Necesitas entonces transporte, necesitas proyectores, necesitas luz. Y son cuestiones que usualmente uno como investigador se dedica principalmente a sacar su ciencia, pero la parte complicada es cómo hacer esta información que adquiriste, divulgarla de forma eficiente a lo largo de todo el país, ¿no? Antropólogo, ¿qué hacemos? Bueno, desde mi punto de vista creo que es importante que el Estado mexicano tome conciencia de cuál es su papel, a partir obviamente de la presión de nosotros como ciudadanos. Todos los estados exitosos, entre comillas, porque también habría que evaluarlo de éxito, ¿no? Pero los países desarrollados tienen programas bien orientados y ellos utilizan, convocan a sus científicos a esos proyectos. Porque aquí en México también sufrimos de eso, que cada quien aquí estudia lo que quiere y como quiere. Y como puede. Y como puede. Y no hay un proyecto que digamos, México le va a apostar a la agricultura. Y entonces necesito que las universidades nos preparen de veras gente técnicos y especialistas. Hay técnicos que no se ubican. Somos un estado que no sabe ni para dónde va. No sabemos a dónde va. No tenemos brújula. No tenemos brújula. Los pocos intentos, cuando Echeverría Álvarez, que habló de los polos de desarrollo, él creó Cancún, creó Ciudad Sagún, creó Lázaro Cárdenas, Michoacán. Había un proyecto de nación en ese momento. Pero ¿qué pasó? Entra López Portillo y deshace todo. O lo limita. Entonces el problema es de continuidad de programas, de políticas públicas. Y de política internacional. A ella que no le conviene que México utilice sus recursos, porque es más fácil comprarnos el petróleo en barril a que les vendamos. A procesarlo. Así es. Pero necesitamos un Estado fuerte, un Estado claro y valiente. Y ciudadanos que alcemos la voz, ya basta. Y no como Luis XV, el Estado soy yo, o sea, hay que democratizar al Estado. Así es, y exigirle a nuestros legisladores que ya basta, ¿no? Que ya tenemos que avanzar como nación. Campeche es un estado riquísimo. Campeche se llevaron todo el petróleo que quisieron y ni siquiera le dieron el estatus de estado petrolero. Ya que se acabó, entonces ya lo dan. Ya no los van a dar. Antes fue el chicle, antes fue el camarón, después el petróleo, y bueno, si le seguimos rascando, Campeche es un estado que si se hubiera independizado de México, sería un emirato. Seríamos un emirato. ¿Y cuál sería su opinión del profesor Nehemías? El profesor Nehemías. Pues yo como maestro preguntaría realmente cómo la ciencia, estas investigaciones que ustedes están haciendo, los avances, cómo han penetrado, por ejemplo, en las universidades, en las escuelas,
para que los que se están formando en este momento puedan pegar ese brinco. Resulta que agarran un libro de hace 20 años, ¿verdad? Aprenden lo que dice el libro de hace 20 años, pero lo nuevo, pues simplemente no sabe. Entonces, ¿cómo? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué está promoviendo? Volvemos al mismo círculo vicioso. Y el tiempo se Pero- nos ha terminado. Les agradezco profundamente el que hayan estado con nosotros en Entre Semana. Y a usted, gracias por habernos permitido entrar a sus hogares. Nos vemos la próxima semana. Buenas noches.